Santiago. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago. Santiago, hermanos, capítulo 1. Vamos a empezar, hermanos, nuestra nueva serie, Santiago, capítulo número 1. Y por todos los domingos, hermanos, que restan de la mañana, vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Es un libro muy corto, no es un libro tan largo, pero tiene demasiada enseñanza, hermanos, de nuestra vida práctica. Santiago, capítulo número 1, hermanos. Santiago 1. Vamos a leer, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 1 al versículo número 11. Santiago 1 al versículo número 11. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Ustedes? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que es rico, si ustedes, hermanos, perdón. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Todos juntos, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La carta de Santiago, hermanos, probablemente es una de las cartas más antiguas, hermanos, de todo el Nuevo Testamento. Algunos han dicho, hermanos, que la carta de Santiago, hermanos, fue escrita aproximadamente entre el año 42 al año 44, 45 después de Cristo. Y algunos soportan esta idea, hermanos, o se basan entendiendo que, hermanos, todavía no se daba el concilio, hermanos, en Jerusalén, ese famoso concilio donde llega el apóstol Pablo con Bernabé para hablarle a Santiago y a Juan y a Pedro acerca de la circuncisión, acerca de la salvación a los gentiles y de que no era necesario ya circuncidarlos ni que guardaran las fiestas, porque la salvación se había abierto también para aquellos que eran gentiles. Pareciera que todavía no sucedía, hermanos, aquí el concilio, porque la carta, hermanos, de Santiago va dirigida exclusivamente, hermanos, a cristianos que eran de nacionalidad judía. Note cómo empieza el capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Las 12 tribus, o cuando se menciona el término 12 tribus, hermanos, se refiere obviamente a la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Y aunque, hermanos, en la Biblia, en la historia, vemos que este reino, hermanos, se dividió en dos: reino del norte y reino del sur. 10 tribus del reino del norte, 2 tribus del reino del sur. Hermanos, realmente las 12 tribus conformaban lo que era la nación de Israel. Entonces, esta carta va dirigida, hermanos, a judeocristianos, cristianos de nacionalidad judía. Ahora, esta carta tiene algo distintivo. Dice: están en la dispersión. La palabra dispersión habla de que ellos habían salido de su lugar de origen, habían dejado de morar en Jerusalén, habían sido esparcidos. Y, hermanos, si recordamos y vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, empezando con la muerte de Esteban en delante, hermanos, hubo una grande persecución, hermanos, a aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Ahora, escuche bien,
no había sido una persecución primeramente por el Imperio Romano, fue una persecución por la misma nación de Israel. ¿Recuerdas a Pablo que salía e iba a los lugares donde se congregaban y los arrastraba por todos los lugares? Él consentía en la muerte de ellos. Es decir que los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos de esa época, y muchos de los que estaban en Jerusalén habían tenido que huir, habían tenido que dejar sus hogares, habían tenido que dejar sus casas por causa de esta persecución que con el paso de los años se fue intensificando cada vez más. Lo que Santiago va a hacer, hermanos, en esta carta, muchos podríamos leer a simple vista y pensar: Santiago quiere animar a la iglesia a aguantar en las pruebas, pero no es el tema central de Santiago. El propósito de la carta de Santiago, hermanos, en todos los rubros, en todos los textos que vamos a ir viendo a lo largo de estos domingos, es que el creyente pueda distinguir una fe verdadera de una fe falsa, y que para poder distinguir la fe verdadera de una fe falsa es necesario que todos aquellos que profesan tener fe sean examinados y tengan que ser probados. En el capítulo 2 Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Y tú dirás: yo tengo fe, pero ¿cómo puedes decir que tienes fe si ves a un hermano tener necesidad y no lo ayudas? Santiago va a tratar todos estos problemas. Porque, hermanos amados, déjeme decirle una cosa: es muy fácil, es muy sencillo poder decir que nosotros tenemos fe. Si yo me acerco a usted y le pregunto a usted: ¿usted tiene fe? Usted va a responder: por supuesto que tengo fe. Si usted va a la gente de afuera y le pregunta: ¿usted tiene fe? Usted va a decir: por supuesto que yo tengo fe. Ayer hablaba con una señora católica y me decía eso: yo tengo mucha fe en Dios. Pero, hermanos, no se trata de decir con nuestros labios que tenemos fe, sino que aprendamos a distinguir lo que es una fe verdadera de una fe falsa. Y en este primer capítulo, hermanos, lo que vamos a ver el día de hoy, Santiago, hermanos, va a mostrarle a la iglesia que la primer forma o la primer manera de poder distinguir una fe verdadera de una falsa es a través de diversas pruebas. Hermanos amados, la iglesia tiene que pasar por diversas pruebas. Nosotros tenemos que pasar por diversas pruebas. Y las pruebas, hermanos, van a arrojar un resultado. Las pruebas van a arrojar, hermanos, algo que no puede arrojar la boca. Las pruebas van a arrojar si nuestra fe es verdadera o si nuestra fe es falsa. Y Santiago, hermano, lo que va a hacer es mostrarnos en este día cómo podemos soportar las diversas pruebas. Cómo soportar cuando vengan las situaciones a nuestra vida. Ahora, hermanos, voy a tratar de irme al texto, pero regresar también para acá. Nosotros no estamos en una dispersión en este momento. Nuestras pruebas, hermanos, son muy mínimas a comparación de las pruebas que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar. Nuestras pruebas, hermanos, no se basan en abuso físico como lo hizo la iglesia. Pero, hermanos, aunque nuestras pruebas no se basan en abuso físico, hermanos, hay pruebas que van a venir a nuestra vida en el sentido de la salud, en el sentido, hermanos, espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestro contexto como cristianos. Hermanos, de una u otra manera, ya sean pruebas físicas, ya sea por enfermedades, ya sea por ámbitos espirituales, ya sea por problemas familiares. Pero lo que sí es un hecho, hermano, y tengo que decírselo tal cual: la iglesia va a tener que ser probada. Dios va a tener que probar nuestra fe. No para que Él sepa si usted tiene fe o no, porque Él ya lo sabe, sino para que usted se examine y usted sea confrontado con la realidad de si usted verdaderamente tiene fe. Si yo le preguntara en esta mañana: ¿cuántos de ustedes son salvos? La mayoría, si no es que todos, yo le levantaré la mano. Pero la fe genuina, hermanos, debe ser distinguida de una fe falsa. Y esto es lo que Santiago va a abordar a lo largo de 5 capítulos. Padre, bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Danos de tu presencia, Señor, danos de tu gracia en este día. Te pido que tú estés con nosotros y
que hables a nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. En este capítulo, hermanos, en el capítulo 1, vemos repetidamente, hermanos, la palabra prueba ser repetida. O también, hermanos, en la Reina Valera 60 se utiliza la palabra tentación, que la palabra griega es exactamente la misma, peirasmos. Ahora, el apóstol Santiago, hermanos, la carta de Santiago es una carta muy diferente, hermanos, a las cartas de Pablo, a la carta de Pedro o a la carta del apóstol Juan. Porque la carta de Santiago, hermanos, su énfasis principal, hermanos, es ayudar al creyente a vivir una vida práctica. A diferencia de Romanos, por ejemplo, que es una carta 100% doctrinal, de bases doctrinales, o la carta del apóstol Juan, hermanos, o las cartas, otras cartas derivadas de Pablo como Efesios, que son cartas 100% con contenido doctrinal. Santiago, hermanos, no tiene tanta doctrina en sí, pero sí tiene, hermanos, la base, hermanos, del cristianismo, y eso es una vida práctica. El cristianismo, queridos hermanos, es una vida práctica. El cristianismo, hermanos, nuestra vida espiritual, hermanos, realmente lo que hemos dicho, que hemos creído, hermanos, tiene que reflejarse a través de nuestra conducta, a través de nuestro comportamiento. Y la fe, hermanos, que nosotros hemos dicho, o la fe que nosotros hemos manifestado con nuestra boca, va a tener que ser probada en algún momento. Mira lo que dice, hermanos, el apóstol Pedro, similar a Santiago, escribe a este mismo grupo de personas. Mire, primera de Pedro, capítulo número 1. Y Pedro, hermanos, al igual que Santiago, Pedro escribe exactamente al mismo grupo de creyentes, a un grupo de creyentes que están dispersados también, pero Pedro añade los lugares a donde fueron dispersados, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro habla a este grupo de creyentes. Ahora mira lo que dice, hermanos, en el versículo número 6, por favor. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué, hermanos? Mediante la fe, nota eso, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Mira el 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué, hermanos? La palabra diversas es la misma palabra que utiliza Santiago. Versículo 7. ¿Por qué necesito ser probado? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro es perecedero, se prueba con fuego. Pero esta fe, al ser probada, sea hallada ¿en qué, hermanos? Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? La parábola del miércoles vimos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál era la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Queridos hermanos, nuestra fe en algún momento va a tener que ser probada. La fe es las pruebas es la manera que se tiene para poder encontrar si una fe es genuina o una fe es falsa. Es la manera que se tiene, hermanos, que Dios usa para saber si nosotros vamos a seguir a Dios o no lo vamos a seguir. Las pruebas son y van a arrojar, hermanos, lo que verdaderamente nosotros somos. Y esto me hace recordar algo que vimos hace algunas semanas atrás, la parábola de la semilla del sembrador. Había semilla que cayó junto a los espinos. Y esa semilla creció, pero dice Cristo, pero las aflicciones de este mundo, las pruebas de la vida, las circunstancias, ahogaron la semilla y la hicieron infructuosa. Hay muchas personas, hermanos, que afirman que son creyentes.
Hay muchas personas que afirman que han conocido al Señor, que tienen comunión con Dios, pero cuando vienen situaciones difíciles, cuando verdaderamente esa fe tiene que ponerse a prueba, cuando verdaderamente el Señor nos dice, vamos a ver si es cierto, como le dijo a Pedro, te seguiré a donde quiera que vayas, vamos a ver si es cierto que tú me vas a seguir hasta donde yo quiera que vayas. Hermanos, esa fe, cuando es probada, nos va a arrojar el resultado si nuestra fe era real o nuestra fe era fingida. Y dice Santiago, hermanos, en el capítulo número 1, esta iglesia, hermanos, va a tener que pasar por diversas pruebas. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos, como creyentes, hermanos, pasar de la prueba a la victoria? En otras palabras, ¿cómo podemos, hermanos, vencer las pruebas? Miren lo que dice, hermanos, en el capítulo número 1, versículo número 2. Miren lo que Santiago dice. Capítulo 1, hermanos, versículo número 2. Dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, ¿qué produce, hermanos? Paciencia. Primeramente, hermanos, Santiago nos da el primer recurso que nosotros necesitamos para poder pasar la prueba en victoria. Y el primer recurso, dice Santiago, tengan una actitud de gozo. A ver, hermanos amados, ninguno de nosotros le gusta pasar por pruebas. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por necesidades. A ninguno de nosotros nos gusta pasar por situaciones adversas. Pero, hermanos, la Escritura una y otra vez nos dice que es necesario que tengamos que pasar por momentos de aflicción. Primera de Timoteo dice que a los que quieren vivir piadosamente, primeramente tienen que ser probados. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, mismo dijo que él había pasado por diferentes situaciones. Y una de ellas, hermanos, es que Pablo tenía un aguijón en su carne. Pero ve la respuesta de Dios. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios a veces va a permitir las pruebas a nuestra vida, y muchas de esas pruebas no van a ser quitadas por la soberanía de Dios. ¿Y sabe qué es lo que nosotros entendemos cuando entramos en una prueba inmediatamente? El Señor me la tiene que quitar tarde o temprano. La pregunta es, ¿está usted seguro de eso? Dios no quiso quitarle a Pablo el aguijón de su carne. Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el Señor no quiso pasar la copa de Cristo. Hermanos, muchas veces la prueba que vamos a tener que enfrentar, Dios no la va a querer quitar en el momento. Quizá esa prueba va a ser siempre el recordatorio del Señor, yo tengo que probar tu fe. Ahora, hermanos, una prueba, hermanos, ahorita vamos a ver lo que es una prueba, a diferencia de lo que se entiende como una prueba. Pero dice el apóstol Santiago, hermanos míos, amados, queridos hermanitos, en una forma cariñosa, Santiago se acerca a ellos, les dice, tened. Esa palabra es muy interesante. El verbo egeomai es la palabra griega que se utiliza aquí. Es un verbo que está en imperativo. Esto quiere decir que el gozo no es una respuesta natural ante la prueba, sino que es una decisión que nosotros debemos de tener al momento de enfrentarnos a una prueba. Hermanos míos, tened por sumo gozo. La palabra sumo gozo, hermanos, se traduce como un gozo pleno, como una plenitud excepcional de gozo, algo que es completo, que no le falta nada. Humanamente hablando, hermanos, el gozo no puede venir, hermanos, por medio de circunstancias malas. Nadie se goza cuando vienen circunstancias adversas. Nadie se contenta cuando la prueba está más intensa. Nadie sonríe cuando los problemas avanzan. Yo no me imagino, humanamente hablando, emocionalmente hablando, a una iglesia que está siendo perseguida estar contenta humanamente hablando. Pero el apóstol Santiago los anima a que tengan sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Y ahorita vamos a ver por qué debemos de tener gozo en las pruebas.
Pero hermanos amados, el gozo no proviene de nuestros sentimientos, no es cuestión de voluntad, no es cuestión, hermanos, de emociones, es cuestión de nuestra fidelidad y de nuestra fe ante las promesas que Dios nos ha dejado. Escuche bien, ¿cómo tengo sumo gozo en medio de diversas pruebas? Bueno, mi gozo no viene de la prueba, porque la prueba no produce gozo en sí. Lo vimos ahorita en el libro de Pedro. Pedro dice, si bien la prueba no puede producir gozo, entonces ¿dónde debe de venir el gozo, pastor? Mi gozo no viene de la prueba, mi gozo viene de a quien he creído y a sus promesas en medio de esa prueba. Si vamos a regresar al ejemplo de Pablo. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, no. Pero es lo que dice Pablo, el siguiente versículo. Pero de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué, hermanos? El poder de Cristo. El gozo de Pablo no iba, o la conformidad de Pablo no iba a venir, queridos hermanos, porque Dios le contestara la petición que él deseaba. Y por eso hay muchos creyentes que nos amargamos con Dios y empezamos a resentirnos, porque cuando Dios nos responde como yo quiero que responda, entonces ahí es donde yo entro en una actitud de enojo, de amargura, de resentimiento, de tristeza, de aflicción, de desánimo. Pero las pruebas, hermano, no siempre Dios las va a tener que quitar. Muchas veces lo que Dios nos va a dar es algo mayor que quitarnos la prueba, y su gracia, su poder son suficientes. El gozo que el creyente tiene que tener en medio de la prueba es porque él cree en aquel que tiene poder para darnos la virtud de salir adelante en medio de ello. Ahora escuche bien, si hay algo que desanima al creyente y nos hace desmayar en la prueba, es que miramos equivocadamente. ¿Cómo que miramos equivocadamente? ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros ponemos demasiada atención en la prueba, en lugar de poner atención, hermanos, a aquel que Dios dejó como nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, y este es Cristo. Miren lo que dice, hermanos, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12. Quiero que pongas atención aquí, hermanos, a esto que el autor de Hebreos, hermanos, está diciéndole a esta gente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién, hermanos? Ahora, miren para acá, por favor. Cuando dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, está Pablo, bueno, el autor de Hebreos más bien, hermanos, está haciendo una alusión a una carrera, hermanos. Si te fijas, los comparativos de esta analogía está hablando de un estadio. Todos están corriendo, todos están avanzando, y dice, teniendo nosotros alrededor de este estadio tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son estos nubes de testigos? Los que mencionó en el capítulo número 11. Todos aquellos héroes que por la fe hicieron grandes cosas. Ahora, esta iglesia o esta gente a la cual el autor de Hebreos escribe, son personas que también eran judeocristianas, que muchos de ellos estaban siendo tentados a regresar a la práctica de la circuncisión, tentados a regresar a practicar el judaísmo como antes, porque les estaba acarreando grandes problemas la fe en Cristo. Por eso el autor de Hebreos los anima y les dice, hermanos, ustedes no son los únicos que por la fe han batallado, no son los únicos que por la fe están luchando. Miren hacia atrás, miren a Sansón, miren a Jefté, miren a Abraham, miren a David, miren a todos esos héroes. Miren allá atrás, ustedes no son los únicos que están batallando por su fe. Atrás han peleado por su fe. Miren a Rahab, una mujer que no era creyente, una mujer que no era de la nación de Israel. Y Rahab creyó a Dios y ayudó a estos espías a bajar de esa torre. Y aún Rahab alcanzó misericordia, hermanos. Les dice a ellos, miren hacia atrás. Y luego dice lo que dice el versículo 2: despojémonos de todo peso, pero también del pecado. No podemos correr con la fe, hermanos, intacta mientras tengamos peso. Un atleta no puede correr con peso. Un maratonista no puede correr con peso.
Y el peso más grande que hay, el obstáculo más grande que tenemos para avanzar en una vida victoriosa, se llama incredulidad, hermano. Por eso en el Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, ¿qué, hermanos? Es imposible agradar a quién, hermanos. A Dios. Ahora mira lo que dice el 2. ¿Qué tengo que hacer? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador. ¿De qué, hermanos? De la fe. Él es Él es el autor y el consumador de esa fe. Es en la persona de Cristo. Ahora miren lo que dice el versículo. Continúa: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿qué, hermanos? A la diestra. El cual por el gozo puesto delante de ¿qué? De él. Ahora yo pregunto, ¿qué gozo le pudo haber producido a Cristo la crucifixión? Porque hasta donde entendemos bien, hermanos, ir a la cruz no era algo de motivo de gozo para el Señor Jesucristo, humanamente hablando. No tengo tiempo para ir al texto, pero vamos a Isaías 53, hermanos, y lo leemos, y se lo voy a decir así: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué va a pasar? Quedará satisfecho. El gozo de Cristo no abundaba en el evento de la cruz, ni en el horror del evento de cargar el pecado del hombre. El gozo de Cristo venía de lo que Él iba a conseguir posterior al sufrimiento. Hermanos amados, lo que el autor nos está diciendo es: aprendan del Señor Jesucristo. Él tuvo que pasar por ese tiempo también. Él tuvo que pasar por un momento doloroso, pero después del dolor, después del quebranto, vamos a ver el resultado de esa bendita prueba. Hermanos, la prueba produce resultados. La prueba produce resultados. Por eso mira lo que dice el versículo 3: considerad aquel. Por eso nos desanimamos, porque vemos la prueba. Por eso nos desalentamos, porque vemos la situación difícil. Pero cuando vemos a aquel que sufrió con tal contradicción de pecadores contra sí mismo, dice el autor de Hebreos: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En otras palabras, dice el autor de Hebreos: ustedes deben de contentarse, porque ustedes no han pasado por un evento como ese. Ustedes no han llevado toda la carga del pecado, y ustedes no han perdido su vida por causa del pecado. Dice por eso el autor de Hebreos: considérenlo aquel, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, para que su contentamiento no desfallezca, para que su gozo no se pierda. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? Por eso Santiago, hermanos, dice claramente que debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en variedad de pruebas. Porque el contentamiento no viene de la situación. El contentamiento no viene de cuándo saldré de la situación. El contentamiento viene de aquel que tiene la virtud para darme el poder para resistir esa tentación. Mi gozo no proviene de mi situación, viene de aquel a quien yo confío. Por eso, hermanos, Santiago está apelando a una fe genuina, porque una fe genuina es aquella que mantiene intacto su condición humana, mantiene intacto su ánimo, porque sabe en quién ha creído, como cantábamos ahorita hace un momento. Primera de Pedro 2 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Cristo dijo, hermanos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son dichosos, son bienaventurados. Mira Hechos, hermanos, también. Quiero que veas Hechos, por favor. Mira, hermanos, cómo se puede tener gozo en dificultades. Ya vimos a Pablo, ya vimos ahorita a Pedro, ya vimos a Cristo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Mira Hechos, hermanos. Hechos. Capítulo número 5, por favor. Hechos 5.
Mira lo que dice, hermanos, versículo número 40. Si estamos ahí, hermanos. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Hermanos, no sé si mi Biblia está mal o la tuya no está bien escrita. ¿Cómo salieron del concilio después de haber sido azotados y maltratados? ¿Cómo, hermanos? A ver, mira acá. ¿Se puede salir de un lugar así contento? Imagínate que te agarraran los policías y te refunden en el bote, pero antes de hacer todo el proceso te desnudan por completo y te empiezan a dar de tablazos en la espalda, en las pompas, en las piernas, pantorrillas, y terminan de darte semejante golpiza. ¿Estarías contento? ¿Estarías contento? Si a un malhechor lo agarran y le hacen semejante barbaridad, no tendría ninguna razón por estar contento. Pero recuerda lo que dijo Pedro: si eres abofeteado o golpeado por un delito, eso no va a traerte gozo. Pero si lo pasas por causa de Cristo, ahí el gozo está perfeccionado. Ellos salieron gozosos de la presencia del concilio. Nota por qué. Siga leyendo, por favor, en el versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos, ¿por qué? Subraya esa palabra, por favor. Dignos de padecer afrenta, ¿por causa de qué? ¿Cómo es posible que personas que fueron maltratadas hayan salido gozosos de semejante acción? Déjame te explico, dirían ellos. Me sentí digno de padecer por mi Señor ahora. El gozo de ellos no radicaba en el dolor que les ocasionó en su espalda o en sus pompas. El gozo de ellos tenía que ver porque estaban sufriendo por la causa correcta. Ellos estaban viendo a aquel autor y consumidor de la fe. Ellos estaban considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Ellos entendieron que si Cristo padeció, ellos también tenían que padecer por causa de él. Y ese fue el motivo de su gozo. Ese fue el motivo de su contentamiento. Esteban estaba a punto de morir. Y Esteban, no te aseguro que no estaba llorando, lamentándose por, ¿por qué tengo que morir como un mártir? Esteban estaba defendiendo la fe. Estaba predicando de Cristo. Entonces él dijo: ahora aquí yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. Y entonces ahora sí ya estaba listo Esteban para recibir al Señor. Hermanos, todos estos ejemplos que hemos visto a lo largo de la Biblia nos muestran una cosa específica. El gozo no proviene de la prueba. El gozo proviene por medio de Cristo, por nuestra fe en Cristo, porque esa es la parte probada. Regresemos a Santiago 1, hermanos, por favor. Regresemos a Santiago 1. Santiago 1. Decía Amy Carmichael, no sé cómo se pronuncia, una misionera que estuvo por años en el sur de la India, y ella escribió un pequeño poema, una pequeña redacción. Dice: ¿no tienes cicatrices? ¿Alguna oculta en pie, mano o costado? Te oigo cantar altivo y a tu lado te alaban por tus triunfos tan felices. ¿No tienes cicatrices? ¿No estás tampoco herido? Yo sí lo fui por hábiles arqueros, rodeado de brutales cancereberos, sangrante hasta la cruz fui conducido. ¿Tampoco estás herido? ¿No hay marcas del Señor? Pues como Cristo el siervo habrá de ser y han de herirse sus pies en el deber. ¿Exento estás y eres mi servidor? ¿Cómo pruebas tu amor? Hay un himno en el himnario bautista que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé la muerte, yo por ti sufrí, por gracia te salvé. Si yo mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué hemos dado por la causa de Cristo, hermano? ¿Qué hemos hecho por su causa? Iglesia, míreme acá. ¿Qué hemos soportado por su causa? ¿Levantarnos temprano para venir al culto? ¿Que de repente no te salió bien un plan? ¿Esa es tu prueba más grande?
que hemos soportado, que podamos decir, wow, me gozo en esto que pasé, porque lo pasé por Cristo. No tenemos ni la más mínima idea de lo que significa sufrir por Cristo, porque desde nuestra trinchera estamos muy cómodos, hermano. Y si las cositas pequeñas que nos pasan nos quejamos por ellas, imagínate el día que por causa de Cristo sí tengamos que padecer una gran afrenta. No vamos a soportar, no vamos a resistir. Ahora, mire lo que dice el versículo número 2. El apóstol Santiago dice: una actitud correcta te va a ayudar a vencer. Prueba. Segundo lugar, una mente conocedora. Dice el versículo 2, versículo 3, perdón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, esto denota un concepto de pleno conocimiento, algo que no ignoramos, algo que no dejamos pasar por alto, algo que ya sabemos con anterioridad. Y dice Santiago, sabiendo, nosotros sabemos que la prueba de vuestra fe, cuando nuestra fe tiene que ser probada, esta va a producir un elemento maravilloso que nos va a ayudar a entender mejor la situación que estamos viviendo. Esto va a producir en nosotros paciencia. Paciencia. Amados hermanos, todos en algún momento hicimos un examen en la escuela. Y el examen, aunque usted lo veía de esa manera, no era que el maestro lo estaba torturando. El examen no era una tortura. El examen era un diagnóstico de conocimiento. Quiero saber qué tanto sabes. Quiero llegar a ver, yo como maestro, y que tú te des cuenta qué tanto sabes, qué tanto adquiriste, qué tanto aprendiste. ¿Qué tanto has puesto en práctica lo que has hecho cuando clases de teoría, práctica? Quiero saber qué tanto aprendiste. Hermanos, el Señor va a poner pruebas en nosotros, en nuestra vida, para ver el resultado de nuestra fe. Y el resultado de la fe bendita es una mente que sabe lo que va a producir esa fe. Esa fe produce paciencia. La palabra paciencia, hermanos, es una palabra griega, hipomune, que significa resistencia, la capacidad de soportar, la capacidad de aguantar, la capacidad de soportar algún peso. Hermanos amados, el creyente no soporta la prueba porque no ha desarrollado en esa fe paciencia. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ve lo que dice: el pacientemente esperé en Jehová. Recuerda lo que dice la Biblia en 1 Corintios, hermanos: el Señor no nos dará más de lo que nosotros no podemos resistir. Y el resultado de una fe genuina es que ese creyente sabe resistir, sabe soportar, sabe aguantar, porque no soporta él, no carga él, no lo hace en sus fuerzas, descansa en aquel en quien él ha creído. Por eso todo tiene que ver con la fe. Una fe genuina hará que yo descanse en aquel en quien yo verdaderamente he creído. No tengo la menor duda de que el Señor me ayudará en esta situación, aunque la situación sea dolorosa, aunque la situación no se haya ido, pero yo sigo creyendo en Cristo. El resultado de una fe genuina es paciencia, una mente que conoce lo que va a dar esa fe. ¿Qué me va a ayudar a soportar la prueba? Una actitud correcta. En segundo lugar, saber lo que mi fe va a producir. Mira, hermanos, si yo ahorita los tomara a ustedes y los llevara a todos a un gimnasio, unos dirían que nunca eso pase. Yo los llevara al gimnasio y les pusiéramos una rutina de ejercicios, la gran mayoría de ustedes, o la gran mayoría de todos nosotros, estaríamos vomitando del dolor y ya me cansé. Es más, no voy tan lejos. Agarre a su marido y préstemelos un ratito, una hora. Vamos a jugar fútbol en una cancha.
Te aseguro que a los 15 minutos su marido va a estar tirado en el suelo con la panza para arriba. ¿Por qué? Porque no tiene resistencia. Porque no ha ejercitado su cuerpo. Su cuerpo es más grasa que otra cosa. No tiene condición física, se bofea muy fácilmente, las piernas se le duermen, se lastima con facilidad, porque no tiene resistencia. Hermanos amados, si nosotros no entramos a la escuela de Dios, ¿cuál es la escuela de Dios, pastor? La escuela del quebrantamiento. Si nosotros no entramos por esa escuela, ¿cómo vamos a tener resistencia para las cosas difíciles? Tenemos soporte para las pruebas. Hermanos, mira, vamos a ponerlo así de simple. Si una persecución se desatara ahorita, en este momento, inmediatamente, ninguno de nosotros tiene la capacidad de resistir semejante cosa. ¿Por qué? Porque la fe no se ha ejercitado, porque la paciencia no se ha desarrollado, porque somos desesperados, muy rápido nos quejamos, muy rápido lloramos, muy rápido nos desanimamos. Ay, no, es que me vino algo bien difícil, ya no quiero ir a la iglesia, por algo que sucede tan simple a comparación de lo que otros han vivido. Por eso quiero volver a recordar lo que dice Hebreos. Teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, ahora les toca a ustedes correr. Ahora les toca a ustedes avanzar. Ahora les toca a ustedes mantenerse firmes en su fe. La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hermanos, la pregunta es: ¿tenemos paciencia? ¿Tenemos paciencia? Siguiente lugar. ¿Qué más produce? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, su obra completa, perdón, para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué dice? Esto produce, en siguiente lugar, una voluntad dócil o una voluntad humilde, para que seáis perfectos y cabales. Ahora, me encanta lo que dice el apóstol Santiago. Cuando el Señor, dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Es impresionante ver que la paciencia va a desarrollar una obra completa. Tú podrías decir de Job: Job era un hombre recto, perfecto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Tú podrías pensar que Job ya lo sabía, ya lo conocía todo, y que Job estaba listo para cualquier cosa. Pero cuando Satanás, hermanos, en ese lugar le dice a Dios: quítale todo lo que tiene, quítale su salud, quítale todas las cosas de las cuales tú lo has rodeado, tú lo has bendecido, y verás el resultado de su conducta y su comportamiento. Vas a ver si no blasfema contra ti. Lo que Satanás quería demostrar era que Job amaba a Dios y tenía fe en Dios por lo que Dios le había dado a Job. Cuando Dios le quita eso a Job, pensaríamos nosotros que Job estaba listo para maldecir a Dios, pero dice la Biblia que él no atribuyó a Dios ningún despropósito. Hasta ahí todo bien. Pero la conducta, la voluntad, la paciencia de Job tuvo que ser desarrollada en ese momento. Porque si tú ves desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41, Job constantemente está hablando en su dolor. Hablaré con amargura de alma, en mi corazón sentía punzadas. Maldito el día en que nací, maldito el día que mi madre le dijeron que iba a tener varón. Y Job empieza a maldecir su día. Empieza Job a decir: pero Señor, yo nunca hice mal. Mis ojos yo nunca los llevé a ver algo. Yo nunca tomé nada de nadie. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero en uno de esos eventos Job dijo: pero Él conoce mi camino y sé que me va a probar. Y sé que habrá un resultado, saldré como oro. Y en el capítulo 42 dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué, hermanos? Escuche bien, hermanos. Cuando la prueba viene es cuando más vamos a conocer a Dios. Por eso la paciencia tendrá su obra completa, porque entre yo más conozca a Dios, yo voy a poder llegar a ser perfecto. ¿Qué es perfecto? Maduro y cabal. Podré tener una actitud correcta ante la prueba. Podré tener una conducta adecuada ante la prueba. Podré comportarme, conducirme de una manera adecuada en medio de la prueba.
Hermanos amados, no soportamos las pruebas, nos quejamos constantemente porque nuestra fe no ha pasado la prueba. Nuestra fe es dócil, nuestra fe sigue siendo débil, seguimos siendo dominados por la incredulidad, seguimos siendo dominados por las circunstancias. Pero cuando la prueba produce paciencia y la paciencia desarrolla en nosotros una conducta correcta, veremos las cosas como Dios las ve. Mira el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y abajo ya nos dice cómo debemos de pedir. Ahora, hermanos, cuando dice que seamos cabales, el concepto proviene de la palabra hológrafo, hermanos, que habla de una persona que no da lugar a una mala interpretación, alguien que es entero, alguien que es completo. Cuando una persona soporta la prueba con una actitud correcta, con un corazón humilde, puede desarrollar la siguiente fase, que es sabiduría. Un corazón sabio. Para poder afrontar las pruebas necesito ser sabio. Dice Santiago, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia, dice Job 12:10. Dice, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Les va a ser dada. Sabiduría, el principio de ella es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Obediencia a sus mandamientos y a sus caminos. Pero también temor de Jehová es, creo en sus caminos. Confío en sus promesas, confío en su soberanía, confío en su sabiduría. Y podemos orar con toda la tranquilidad diciendo, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Qué pasa cuando estamos en medio de la prueba? Muchas veces no actuamos con sabiduría, actuamos neciamente. Proverbios 3:5, él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando estamos en la prueba es más fácil ser sabios en nuestra propia opinión que en la sabiduría de Dios. Señor, ¿cómo respondo? Ahora dice aquí, pida con fe. Pida con fe. Hermanos, el Señor no está en contra de que le pidamos sabiduría. Salomón pidió esto. Salomón tenía 8 años aproximadamente. Un niño de 8 años, ¿qué puede pedir si alguien llega y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé? Un niño de 8 años va a pedir todas las cosas que en su corazón puede existir. Yo cuando era niño yo pedía que todas las paredes fueran de chocolate para morderlas. Fíjese nomás. Pero Salomón pidió algo de valor, algo de virtud. Señor, dame un corazón entendido. ¿Qué debemos de pedir cuando estamos en medio de la prueba? Señor, dame un corazón entendido. ¿Cómo le hago aquí? No sé qué hacer. No sé cómo aguantar esto. Humanamente hablando, estoy derrotado, estoy rebasado. ¿Me puedes guiar con tus principios, con tu palabra? ¿Me puedes guiar por el camino en el cual yo tengo que? Yo te voy a obedecer. Yo voy a seguir los pasos que tú me digas. Solamente guíame, porque no sé cómo le puedo hacer. Hermanos, se vale decirle a Dios, no sé cómo le puedo hacer. El problema es que le buscamos una solución humana a una prueba que es divina. Cuando la fe quiere ser probada, nosotros queremos meter nuestra cuchara. ¿Y entonces qué hacemos? Nos comportamos como necios. Y berreamos como necios. Y renegamos como necios. No como sabios. Pida con fe. Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a no andar al mar, que es arrastrada de un viento a otra. Una persona que duda, una persona que su fe no es genuina, se mueve por cualquier circunstancia. Hoy dice creer en Dios, mañana ya no cree. No hay personas que dicen que son creyentes en las iglesias así. Yo creo que Dios es poderoso, gloria a Dios. Y de repente lo ves en el alcohol. Y hermano, ¿por qué? Pues no, que gloria a Dios, sí, pero Dios me falló. No es una fe genuina.
Por eso dice más abajo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque el hombre de doble ánimo tiene una fe falsa. Se mueve por cualquier circunstancia. No se mantiene arraigado y cimentado. Él va con lo que ahorita se goza en la iglesia, ahorita al ratito ya reniega, mañana ya se aparta de Dios, después sí regresa. ¿No has visto gente así? Que parece que no son estables en nada de su vida. Los ves en los comentarios de Facebook, gloria a Dios, el Señor viene, aleluya. Y mañana me quiero morir. Ya no creo que Dios sea verdadero. Ya no creo que Dios me pueda ayudar. Y empiezan a claudicar en su mente. ¿Qué acaso no eran estas las multitudes que seguían a Cristo? Cuando Cristo les daba de comer los seguían, pero cuando Cristo una vez dijo, no, ahora quiero que se comprometan, quiero verdaderos discípulos, dijeron, no, ya, esta palabra es dura, vámonos. ¿Quién la puede escuchar? ¡Vámonos! ¿Y qué pasó? Se apartaron. Hermanos, por eso la escritura dice, entrad por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición, y muchos van ahí. Ahí van los hombres de doble ánimo, ahí van los que su fe nunca fue genuina, por cualquier cosa se mueven. La semilla jamás germinó, la ahogó. Los problemas de la vida la ahogaron, esa persona nunca creció. En otras palabras, esa persona nunca fue salvo. Si estás viendo cómo la fe genuina es diferente a una fe falsa. Termino con este texto, hermanos. Deuteronomio capítulo 8. Ya no tengo más tiempo, Deuteronomio 8, nada más vamos a terminar aquí. Deuteronomio 8. Una prueba, hermanos, es una situación que Dios permite en nuestra vida para podernos hacer entender o examinar cómo está nuestra fe, quiénes somos en realidad. Dios le enseñó esto a Israel en el Deuteronomio 8, hermanos. Versículo 1 en delante, con esto cerramos. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Para afligirte, para probarte, para saber si lo que habría en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, ¿qué, hermanos? Vea lo que Dios le dice a Israel. Yo tenía un plan al haberlos llevado al desierto. ¿Cuál era? Te voy a probar, te voy a afligir. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta, para que tú te puedas mirar en el espejo de la realidad. ¿Cómo está tu corazón delante de mí? Y te voy a dar una muestra, israelita. Yo siempre seré el mismo hoy, ayer y por los siglos. Nunca pasaste hambre. Tu vestido jamás se envejeció, tu calzado se rompió, tu pie jamás se te hinchó. Y esto lo hice para hacerte saber una cosa. La vida del hombre no consiste en lo que ingresa a su estómago, no consiste en las circunstancias de la vida, consiste en las promesas que Dios nos da. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas son sus promesas. Dios le había prometido a Israel llevarlo a un lugar donde fluye tierra, leche y miel, pero nadie nos dijo que para llegar a ese lugar tenemos que pasar por un momento de pruebas. Y en ese lugar, aquellos que algún día salieron diciendo, vamos a alabar a Jehová, yo me comprometo, y todos se comprometieron, en el desierto ninguno de ellos entró.
y constantemente tentaban al Señor y constantemente dudaban del Señor y constantemente su corazón demostró y denotó que nunca tuvieron una fe genuina. Ajá, pero vemos a un hombre: vete de tu tierra y tu parentela a la ciudad que yo te mostraré. Y dice la Biblia que esa fe le fue contada por justicia. Una fe genuina produce, una fe infructífera no produce. La pregunta final es esta: ¿usted tiene una fe verdadera o una fe falsa? Y las pruebas son la mejor manera de comprobar si tu billete es si tu billete es fidedigno, si tu billete es falso. El oro se prueba así, el metal pasa así: pasarlo por el fuego, quitarle las impurezas, quitarle la escoria, después hacer de ese hermoso, después de hacer de una roca que no tiene nada, para nada belleza, después salga una piedra deseable y codiciable por todas las personas que la vean. Pero también hay piedras falsas, que son piedras que solamente se calientan y se sumergen al agua, pero no tienen ningún brillo y ningún valor. Zirconia no es lo mismo que un diamante. Perdón por los que compran zirconia, hermano. No es por... Zirconia no es lo mismo que diamante. Lo puedes tocar, la consistencia, el brillo, no es lo mismo. Se parece la zirconia y el diamante. Puedes hacer un collar de zirconia y un collar de diamantes, puedes verlo, parecido, pero la proporción, la consistencia. Este pasó por el fuego y aguantó y soportó y sacó brillo. Este solo pasó por el fuego y lo remojaron en agua y lo limpiaron, pero no hubo un procedimiento que lo embelleció. Hay creyentes de zirconia con fe de zirconia y hay creyentes con fe de diamante. Uno de ellos, Jorge Müller, Jonathan Edwards, Pedro, Juan, Pablo, Cristo. Todos ellos que pasaron sufrimientos. Y honraron al Señor y creyeron al Señor hasta el final de sus días. Una fe de diamante. Pero los de la fe de zirconia alaban al Señor un tiempo y terminan su vida lejos del Señor. Y el día del juicio oirán estas terribles palabras: nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Su fe era una fe de zirconia. ¿De qué es tu fe? ¿Qué dispuesto estás a soportar por la causa de aquel que es digno? Puestos de pie, vamos a orar. El altar está abierto. Pastor, yo estoy pasando por pruebas. Usted ya sabe cómo afrontarlas ahora. Pastor, yo me he quejado en las pruebas. Usted ya sabe a quién tiene que correr. Pastor, yo no siento que esté listo para pasar por pruebas. Aquí podemos venir. Señor, yo no me siento listo. Soy débil. Señor, no puedo. Señor, dame fuerza. Señor, dame la capacidad para resistir. Hermanos, el altar está abierto. Deje su lugar. Deje un momento su lugar. ¿De qué es tu fe, hermanos? ¿Cómo estás soportando las pruebas? ¿Cómo está usted viviendo, hermanos? ¿Cómo usted está afrontando su vida cristiana? La vida cristiana, hermanos, es una vida que tiene que ser probada para denotar lo que verdaderamente son creyentes. Los creyentes verdaderos siempre honran a su Señor en las buenas y en las malas, en la tribulación y en la paz. Hay muchos adoradores cuando todo va bien. Hay muchos adoradores cuando la gente funciona, pero hay muy pocos adoradores cuando las cosas no me salen. Hermanos, seamos honestos, la iglesia no ha pasado por grandes pruebas. Las pruebas de nosotros son circunstanciales, muchas de ellas. Muchas de ellas no son pruebas, son el resultado de nuestras malas decisiones. Pero llegará un día en el que el Señor tenga que poner a prueba nuestra fe. Llegará un día en el que la iglesia va a ser puesta a prueba su fe. ¿Cómo reaccionamos ante la prueba? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo responderemos cuando estemos en esa prueba? Queridos hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Solos no podemos.
Solos no vamos a resistir, solos no vamos a aguantar, solos no vamos a poder hacer absolutamente nada. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos aferrarnos de sus promesas, abrazar sus promesas. Él es fiel y justo, hermanos. Él es fiel y justo. Él es verdadero. Esa fe tiene que producir. Que Dios nos dé gracia para que nuestra fe produzca. Hermanos, lo único que podemos hacer es: Señor, ayúdame en mi debilidad. Capacítame en mi debilidad. Fortaléceme en mi debilidad. Hace algún tiempo leí la biografía de una persona, no recuerdo su nombre, que alguna vez esa persona había pasado por sufrimientos por causa de Cristo. Y una vez le preguntaron: ¿cómo le haces para poder aguantar lo que le hicieron a tu familia, lo que te hicieron a ti? Y esa mujer respondió: es que no te puedo explicar humanamente hablando cómo le hice, pero vino un gozo que yo no entendía. Vino en mi corazón una alegría que yo no sabía de dónde provino, y no proviene de mí. Sin duda alguna, lo único que te puedo decir es que la gracia de Dios siempre ha estado conmigo, y que estoy contenta de haber honrado al Señor hasta este momento. Hermanos, esa es la gracia, esa es la fe. A veces vendrán situaciones que no entendemos y tú dices: no tengo la fuerza para ver esto, yo no puedo afrontar esto con gozo. Pero hermanos, cuando creemos en las promesas de Dios, Él dijo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es verdad, hermano, no entendemos lo que muchas veces nos pasa, no entendemos cómo le hacemos, pero sí sabemos una cosa: el poder y la gracia de Dios son suficientes. Que Dios nos ayude. Y si usted, su fe es falsa, su fe es de circonia, hoy es tiempo de pedir a Dios que le dé una fe genuina, más preciosa que el oro. Todos de pie, hermanos, vamos a continuar con el servicio y de recoger